Nuestro tema de hoy titulado Biblia y engaño. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a orar primero para leer estos versículos que tenemos para esta tarde, para entrar ya en materia. Ya pueden seguirnos por el Instagram, Juan Manuel _Leonardo, porque ya estamos transmitiendo desde ahora por el Instagram y comenzamos también a grabar. Ustedes saben que por los asuntos de derecho de autor no podemos pasar las canciones por el Instagram porque eso no tenemos todavía los derechos de autor. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias Señor por esta tarde, este programa. Esperando, Padre Santo, que bendigas a Neuri, bendigas a Belén, bendiga, Señor, a Serrano, a su esposa, a todos los de esta fundación, de esta emisora que tan gentilmente nos han abierto las puertas, pero también, Señor, que bendiga a todos nuestros radioescucha, los que nos ven por las redes y a todos aquellos que semanalmente también nos siguen, Señor, por el YouTube. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos entonces Génesis capítulo 27, dice, del 1 al 36, dice, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre, Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. Y le bendijo y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también
acércamela y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, e Isaac comió. Le trajo también vino y bebió, y le dijo Isaac a su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios, pues, te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante los pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisado, y trajo a su padre, y le dijo: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije, y será bendito. Cuando Esaú oyó la palabra de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño, y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Vamos a dejarlo hasta ahí para entonces hacer un breve comentario de este hermoso pasaje a propósito de nuestro tema, Biblia y engaño. Un pasaje triste, un pasaje que nos recuerda a nosotros que podemos fallar. A veces solamente se toma este pasaje para hablar mal de Esaú. Yo quiero poner las cosas en su contexto. Porque sí podríamos decir, es cierto, que Esaú no estimó lo que Dios le había dado. Esaú no estimó su primogenitura, lo que le tocaba. Que hay que explicar también esto de la primogenitura, porque este concepto fue muy mal interpretado siglos después, aún después de la desaparición de los patriarcas, y todavía en la época de Jesucristo y en la Edad Media y hasta entrado el siglo XX, todavía esto de la primogenitura estaba siendo mal interpretado. La primogenitura solamente apunta a Jesucristo, y la primogenitura Dios la instaura para mostrarnos a nosotros al primogénito, a Jesucristo. Pero ni el pueblo de Israel entendió esto, y dentro del pueblo cristiano en la Edad Media tampoco se entendió mucho esto. Bueno, no que quizá no se haya entendido, sino que se soslayó la enseñanza que la primogenitura tenía o tiene en estos momentos. Digo tenía porque apuntaba a Jesucristo, vino Jesucristo. Ya esto de la primogenitura en el ser humano pues no tiene razón de ser. El darle más valor al primogénito, al que nace primero, humanamente, entre los humanos, no tiene ningún valor. Y antes, por ejemplo, en nuestros campos, el primogénito era el todo, el cabeza de la familia, el que dictaba las reglas cuando los padres no estaban.
Bueno, se comprende que debe haber una cabeza y en ausencia de los padres, pues siempre nuestros padres tomaban al mayor. Pero esto fue malinterpretado por el hijo mayor y por los mismos padres también, porque luego cuando se repartía la herencia, se le siguió dando más al primogénito, se le siguió colocando como el cabeza de familia, aún toda vez que todos formaran familias ya, familias nucleares, el primogénito de esos hermanos que ya formaron familia, seguía ejerciendo un grado de influencia tremendo sobre sus hermanos, aún estos estando casados. Y esto lo vemos mucho más en la clase alta. La clase muy alta que nombra normalmente un cabeza de familia, cuando es una familia muy adinerada, muy rica, muy portentosa, para que éste sea el que dirija absolutamente todo, asesorado y acompañado de los demás, de los hermanos. Eso habla de orden, podríamos comprar esa idea ya en estos tiempos, pero la única enseñanza que tiene la primogenitura es Jesucristo, es a lo único que apunta. Y vemos aquí cómo Esaú no estimó en versículos anteriores, que no lo leímos por razones de tiempo, Esaú no estimó ese derecho que Dios le daba de ser el primogénito y de ser como antecesor o de él, pues vendría la figura de Jesucristo. Sin embargo, al él no estimar esto, es preciso decir eso, pero él negoció esa primogenitura y el hermano fue muy aprovechado también. Usted me dirá, bueno, pero que lo que fue una persona hábil, pero la misma Sagrada Escritura habla de engaño y lo leímos. Yo hice énfasis en la palabra engaño porque Isaac dijo, con engaño vino. Isaac no quería darle la bendición a Jacob, pero ustedes ven el engaño. Jacob tampoco estaba mucho en eso. La madre cabildeó para que el muchacho se metiera en ese negocio, en ese asunto. Y ella fue la de la idea de la ropa, como las ropas conservan el olor de uno, aún a veces uno lavándola, esa ropa, porque uno tiene un olor natural, que aún lavándola, por ejemplo, nuestras esposas conocen nuestras ropas con solamente olerla. Y nos conocen por el olor. Nosotros a veces conocemos nuestros hijos también por el olor, por la voz, pero vemos que él no pudo fingir bien la voz, el muchacho Jacob, pero sin embargo, como la mamá lo vistió de la piel de los animalitos, que dicho sea de paso, él le preguntó, pero ven acá, ¿y cómo tú encontraste esos animales tan rápido? Bueno, lo trajeron de lo que tenían en el corral, pero él le había dicho a su hijo Esaú, vete al campo, cázalo. No es lo mismo un animal criado en un corral que uno salvaje. El salvaje, por ejemplo, aquí en nuestro país se habla de que en el Pico Duarte y en esas lomas inaccesibles a veces hay cerdos salvajes tipo jabalí. Y eso es muy caro, ese tipo de cerdo es carísimo porque está en estado salvaje, es más nutritivo, no está comiendo alimento casero como le echan, comida de puerco o afrecho de ese alimento de engorde. Es un cerdo ese, por ejemplo, salvaje, que lo que está es alimentándose de asuntos de la tierra, tubérculos que encuentra, semillas y así. Pues ese tipo de animal era el que quería el padre de Esaú, y por eso le dijo, ve y caza, porque Esaú era cazador. Y Jacob parece ser que todo el tiempo vivía metido en la casa, entre las faldas de la mamá, y miren a qué llegó, a maquinar contra su propio hermano. Ahora usted me dirá, bueno, pero
¿Y por qué entonces siguió la bendición? Bueno, porque Dios se glorifica sobre los errores humanos. Y ese fue un gran error que Jacob lo pagó después. Porque a mí hay algo que me gusta muchísimo de mi Dios, de mi Señor. Y es que Dios no tiene por inocente al culpable, ni por culpable al inocente. Eso me gusta del Señor. Dios no se queda con lo de nadie, sea bueno o sea malo. Usted hace algo bueno y el Señor recompensa. Es el que más recompensa con creces. Pero usted hace algo malo y sepa usted que el juicio de Dios está presente ahí en su vida. Y que a veces usted ve, aunque usted se arrepienta, bueno, la sanción viene. Dios te perdona, pero la sanción ¿qué? Viene. Y le pasó entonces a Jacob que el hermano estaba furioso. Después que el papá muere en los días de luto y eso, él no le hizo nada. Y entonces lo que hizo la mamá fue que lo mandó para otra región, bastante lejos, parece, de donde era ella, donde vivía su hermano Labán. Y allá, ¿qué le pasó a Jacob? Hay que seguir leyendo el texto. Yo le invito a ustedes a que lean una vez más que leímos, el capítulo 27, si es posible entero, el anterior, el 26, y lo que sigue después con el asunto de que allá Labán lo engañó a él. O sea, Labán en un sentido no lo engañó, sino que le aplicó una costumbre, una regla que había en aquella región cuando Jacob huye allá, porque Esaú lo quería matar y Esaú lo había dicho que lo iba a matar. Y la mamá, para que no ocurriera una desgracia en la familia, pero ella fue la culpable de eso. Ella fue la autora material e intelectual de eso. Porque Jacob se ve que no estaba mucho en eso, aunque él sí había maquinado en aquel día cuando le dijo al hermano, véndeme tu primogenitura para yo darte comida. Eso fue aprovecharse de la situación de otro. A veces eso es peligroso y eso se practica a diario. Los prestamistas hacen eso, que se aprovechan de que la persona a veces tiene necesidad, un niño enfermo, no tiene comida, aunque trabaja, pero está cruzado, debe en varios sitios. Hay prestamistas que vienen, yo te presto a un 20, a un 15, a un 10%, aprovechándose de que esa persona está en esa necesidad. Ese es un pecado garrafal, un pecado tremendo, grande. Y a veces, yo voy a decir algo, a veces en las iglesias hay hermanos aprovechados, porque hay hermanos que en las iglesias están prestando a rédito y están haciendo su chanchullo. Otros están en pecado y están calladitos y duran un tiempecito subiendo al púlpito. Claro, yo le dije ahorita que el juicio de Dios está presente ahí y Dios devela ese pecado cuando tú no lo confiesas. Pero entonces tú duras 1 año, 2 años, 3 años y hay personas que yo veo que duran hasta 10 años y más con un pecado oculto, practicándolo, porque no fue que lo practicaron una vez, sino que lo siguen practicando, siguen subiendo al púlpito, siguen en su ministerio, siguen haciendo tareas propias de personas que están consagradas, que están buscando la santidad, y ellos siguen haciendo esto. Pero Dios le da su soga, le suelta soga, le suelta soga. Cuando Dios hace así, que jala la soga, entonces ahí viene, ay, ¿por qué me pasó esto a mí? Ay, Dios mío, yo me arrepiento de eso. Pero y el Espíritu Santo no te hablaba a ti y te decía que lo estaba haciendo mal. Entonces, ¿por qué esperaste llegar a ese momento? Entonces, engañando a los hermanos de la iglesia y tratando, voy a decir tratando porque a Dios nadie lo engaña, tratando de engañar al Señor. Y eso está pasando con pastores, con diáconos, con feligreses, laicos. Eso está pasando puede estar pasando en mi concilio, puede estar pasando en el tuyo, en muchos sitios. Porque nosotros, los hermanos,
no tenemos ese conocimiento sobrenatural, epinosis, creo que era que teológicamente se llama, ese conocimiento sobrenatural que tenían los apóstoles de cómo actuaron, por ejemplo, el apóstol Pedro con Ananías y Zafira por haber mentido a los hermanos y haber tratado de mentirle a Dios. Y se lo dijo al apóstol Pedro, ¿por qué mentiste a Dios? Murieron los dos en fracciones de horas, en diferencia uno de otro, los dos esposos. Porque cuando usted promete y no cumple, es un engaño también. Ananías y Zafira habían prometido vender la heredad y entregarlo todo a los apóstoles para que todo eso se distribuyera de manera equitativa entre los necesitados. Pero si ellos hubiesen dicho, la vamos a vender y solamente vamos a entregar la mitad, no pasa nada, no pasa nada. Fue que ellos dijeron, la vamos a vender y no entregaron todo lo que tenían que entregar, porque ellos habían prometido entregarlo todo. Ahí fue que tuvo el fallo. Es que se comprometieron, pero no quisieron cumplir totalmente. Y volviendo al tema, hicimos un paréntesis para hacer un paralelismo, una analogía entre lo que pasó con Jacob y Esaú, y lo que pasó con Ananías y Zafira, y lo que está ocurriendo hoy en día en nuestras iglesias. Entonces Esaú se lamenta y dice, bien que se llama Jacob y su nombre significa engañador, suplantador. Por eso ustedes ven que después que él se arrepiente y que el ángel de Jehová se le aparece, se le cambia el nombre y le dice el ángel de Jehová, ya no sea más tu nombre Jacob, sino Israel, que quiere decir príncipe de Dios. Y Jacob quiere decir engañador, suplantador, todo lo que es falso. Eso significaba el nombre de Jacob. Miren el nombre que le pusieron a ese muchacho, porque también estaba previsto en los planes de Dios que esto sucedería. Dios continúa hacia adelante, ya se le había dado la bendición, él coge para donde la van, allá el muchacho se enamora de Raquel, porque Rebeca era la mamá de Raquel, pero entonces trabaja 7 años por ella. Y Labán entonces, yo hasta a veces me río cuando estoy haciendo esta historia bíblica a mis alumnos, cuando estamos hablando de los patriarcas, que ese es un tema de la materia de formación integral humana y religiosa, personajes destacados del Antiguo y del Nuevo Testamento, así se llama el tema. Y esta semana estuve hablando de este patriarca de Jacob, y allá trabaja 7 años. Labán no lo engañó exactamente. Bueno, sí, el error de Labán estuvo en que Labán no le habló de las costumbres de aquella época. Que la costumbre era que la menor no se puede casar primero que la mayor. Esa era la regla. Y entonces Labán le entregó la noche de boda, le mandó a Lea. Cuando él se da cuenta, después de la noche de boda, parece ser que al otro día fue que se dio cuenta, va donde Labán, tú me engañaste. No, yo no te engañé, sencillamente yo cumplí con una costumbre, una regla que hay aquí que dice que la menor no se puede casar antes que la mayor. Y entonces le dice, sí, pero la que me gusta es la menor. Pues trabájame 7 años más. Y bueno, usó su viveza ahí con el ganado también, porque que el muchachito no era fácil. Usó su viveza ahí, porque también Labán tampoco era muy fácil. Y consiguió grandes propiedades. Después comete, ya claro, después de que se le cambia el nombre, que Dios lo restaura, él comete un error que es demostrarle más amor a José y a Benjamín que a los otros hermanos. Y miren cómo estas dos mujeres entraron en competencia. Más adelante usted se pone a leer y va a ver que ellas entran en competencia, las dos hermanas, a ver cuál le da más hijo a él, cuál le da más hijo. Y entonces, vean ustedes
cómo ya cuando ya no pueden dar hijos, entonces agarran las siervas y se las dan a él para que él tenga hijos con ellas. Porque la costumbre decía que si la que estaba ya con ella en la casa sirviéndoles daba a luz, se embarazaba del señor de la casa, era la costumbre de la época, ese hijo pasaba a formar parte de la familia de ese señor de la casa y de su esposa, de su señora esposa. Y ustedes ven cómo esa cantidad de hijos que tuvo Jacob, 12 en total, y tengo entendido que uno de los de Lea fue de él, de su linaje, que vino Jesucristo, del hijo de Lea, de la que él no quería prácticamente, porque cuando él le dice a Labán, yo quiero la pequeña, es que él no quería a Lea. Él despreció a Lea prácticamente, porque él le dijo, yo quiero la pequeña. Claro, él había en un primer momento trabajado por la pequeña, pero eso es una lectura que yo le doy al pasaje. Eso entonces le trajo un problema muy grande a él, porque ustedes vieron lo que pasó después. Estos hermanos se ensañaron contra uno de sus hijos favoritos, y ustedes ven los sufrimientos que le trajo esto de dos familias, de dos mujeres a Jacob, y cómo el Señor siguió recordándole a él lo que había cometido con su hermano Esaú, que después pues formó un pueblo grande también, y luego ese pueblo pues desapareció en guerra con los descendientes de Jacob. Y como cuando los israelitas salían de Egipto, lo de Esaú no le dejaron pasar por su territorio. Eso está ahí en el Éxodo, me parece que lo de Esaú, los descendientes de Esaú, que ya tenían una nación formada prácticamente, un pueblo que vivía en las montañas y tenían todo un territorio, que vivían de la caza, no le dejaron pasar por ahí. Y ellos pues obviamente se dirigieron por otro sitio, y Dios le dijo incluso, no van a pelear contra los descendientes de Saúl, no van a pelear contra ellos. En ese momento, ustedes lo leen ahí en el texto que está. Pero a todo esto lo que queremos es llamar a la reflexión al pueblo dominicano en sentido general, a nuestros hermanos dominicanos, no solamente a los hermanos cristianos, sino al pueblo en sentido general. Ya basta de engaño. Nuestros políticos, basta de engaño, basta de mentira, basta de querer decir que van a hacer una cosa y hacer otra en campaña, presentarse como angelitos, y después que acceden a los cargos, a la presidencia, a las senadurías, a las diputaciones, a las alcaldías, a la regiduría, a los diferentes ministerios, se portan como verdaderos engañadores, mentirosos, viles, satánicos, porque todo el que habla mentira y que engaña es del diablo, lo dice la Biblia, porque el significado de la palabra de uno de los nombres de Satanás es engañador y padre de la mentira. No es así. Es así. Entonces, el que habla mentira, la misma Biblia lo dice, que es del diablo. El mismo Señor Jesucristo se lo dijo en una ocasión a un grupo de fariseos. Entonces, basta ya. Y a mis hermanos de las iglesias, de todas, estemos a la altura de lo que Dios demanda de nosotros. Ya no engañemos más, ya no hablemos más mentira, ya busquemos la santidad, enfilémonos por el camino de la santidad. Recordemos, como dice la palabra de Dios, que sin santidad nadie verá al Señor. Hasta el próximo domingo, si Dios y usted y yo así lo queremos.